¿Qué harías si la obra de arte que te lanzó a la fama y la fortuna, y que creías el testamento de tu genio solitario, resultara ser un mensaje codificado del pasado, una advertencia de un amor olvidado que regresa para reclamar lo que es suyo, o quizás algo mucho más oscuro y complicado? Ese era el dilema existencial de Alejandro Vargas, el artista más enigmático y cotizado del siglo XXI, un hombre cuya inmensa fortuna se había construido, paradójicamente, sobre lienzos abstractos que, para el ojo inexperto, parecían caos de color y forma, pero que para sus acólitos y críticos, susurraban verdades universales y profundas sobre la condición humana. Hace 20 años, Alejandro era un joven estudiante de arte sin rumbo, con el corazón roto en 1000 pedazos y la mochila al hombro, vagando por las calles adoquinadas y bohemias de Madrid, un lugar donde el arte y la vida se mezclaban en un caos vibrante y a menudo caótico. Fue en aquel periodo de tormenta creativa y emocional, en la penumbra de un pequeño estudio alquilado, cuando concibió y dio a luz a El susurro de Ícaro, una pieza monumental que, de la noche a la mañana, lo catapultaría de la miseria y el anonimato a la estratosfera artística mundial. Pero ahora, esa misma obra, el ícono de su carrera, expuesta en la galería más prestigiosa de Londres como la pieza central de su retrospectiva mundial, parecía cobrar vida propia, enviándole señales crípticas que lo arrastraban de nuevo a un pasado que él, en su arrogancia y su autoimpuesta amnesia, creía haber sepultado bajo el brillo cegador de su éxito. La noche de la inauguración de la retrospectiva de Alejandro Vargas en la renombrada Galería Saatchi era, sin discusión, el evento cumbre del año en el hermético y competitivo mundo del arte. El champán Dom Perignon, envejecido a la perfección, fluía a raudales de pirámides de copas. Los flashes de las cámaras de paparazzi y fotógrafos de moda estallaban sin cesar en una sinfonía de luz, y el murmullo constante de admiración, y una no tan disimulada envidia, llenaba cada rincón de la opulenta sala de mármol y cristal. Sentado en un discreto sillón de terciopelo burdeos, estratégicamente ubicado para observar sin ser el centro de atención constante que solía odiar, Alejandro observaba a la élite mundial, coleccionistas excéntricos, críticos de arte pretenciosos, celebridades efímeras y magnates con bolsillos insondables desfilar frente a sus obras. Vestido con un impecable traje oscuro de corte impecable, diseñado a medida por su sastre personal en Milán, su cabello plateado que apenas ocultaba la densidad de su melena negra de antaño, y sus ojos intensos, de un azul profundo y penetrante, le daban un aire de sabiduría, experiencia y un misterio impenetrable que sólo aumentaba su atractivo para la prensa y los coleccionistas. Su agente, Sofía Beltrán, una mujer tan perspicaz y calculadora como elegantemente vestida con un diseño de alta costura de seda negra, le sonrió con una complicidad que sólo los años de trabajo codo a codo pueden forjar. Otro éxito rotundo, Alejandro, susurró Sofía, su voz grave y melódica, apenas audible por encima del zumbido de la multitud. El susurro sigue siendo la estrella, el imán de todas las miradas. Hemos recibido ofertas verdaderamente astronómicas por la pieza. Un coleccionista saudí, el jeque Al-Farsi, ha hecho una propuesta que supera con creces la última. Pensamos en venderla al fin. Alejandro asintió, su rostro impasible, como una máscara forjada por años de control emocional, pero su mirada estaba fijada en la obra, no en su valor monetario, que ya era estratosférico, sino en algo mucho más inquietante, algo que le había robado el sueño en las últimas noches. Unos días antes, el doctor Elías Torres, el restaurador jefe de la galería y un genio reconocido en su campo por su meticulosidad casi obsesiva, le había informado de una extraña anomalía en la obra. Durante una inspección rutinaria con tecnología de infrarrojos, había descubierto unas diminutas marcas, casi invisibles a simple vista, incrustadas en la capa más profunda de pintura de El susurro de Ícaro, bajo las pinceladas maestras de su superficie. Marcas que, bajo una luz ultravioleta específica, formaban una secuencia inconfundible. No eran los fallos naturales del lienzo envejecido o las grietas del paso del tiempo, sino símbolos intencionados, cuidadosamente grabados y ocultos magistralmente con una técnica que sólo unos pocos artistas rebeldes de su época conocían. Y Alejandro, sólo él, a pesar de los años transcurridos, conocía el significado de esos símbolos. Eran los códigos secretos que él y Laura Mendoza,
su primer y único amor verdadero, utilizaban para comunicarse en su juventud. Un lenguaje privado de sueños compartidos, promesas secretas y confidencias íntimas que solo ellos dos entendían, grabados a escondidas en los márgenes de viejos cuadernos de bocetos, garabateados con urgencia en servilletas de cafetería baratas o incluso en las paredes descascaradas de su primer y humilde estudio compartido. Laura. Su nombre, al evocarlo, provocaba un eco lejano y doloroso de risas juveniles, de discusiones artísticas apasionadas que duraban hasta el amanecer, sobre todo, de promesas rotas. Habían sido inseparables en la Universidad de Bellas Artes, dos almas artísticas gemelas unidas por una pasión desbordante por el color, la forma, la libertad de expresión y la rebeldía contra lo establecido. Pero la vida, o más bien, la ambición desmedida de Alejandro, su desesperación por escapar de la pobreza, y un malentendido devastador que nunca tuvieron la oportunidad de aclarar, los había separado de forma brutal y definitiva. Él, impulsado por una mezcla de dolor, ira y una sed insaciable de éxito y reconocimiento, había huido a Madrid, persiguiendo un sueño de reconocimiento que la pobreza de su origen le negaba. Ella, simplemente, se había desvanecido de su vida sin dejar rastro, sin una carta, sin una despedida, solo un vacío desgarrador. Alejandro había convertido su dolor y su vacío en la materia prima más cruda de su arte, y ese arte, con su autenticidad cruda, su belleza atormentada y su misterio inherente, en una fortuna incalculable. ¿Podría ser esto un mensaje de ella? Después de 20 años de silencio absoluto, de una ausencia total de comunicación, la idea parecía tan descabellada como una fantasía febril, una alucinación del pasado que la mente, cansada, proyectaba. Sin embargo, la inquietud crecía en su pecho, una punzada fría que perforaba la armadura de su éxito y su autoimpuesta indiferencia. Al día siguiente, mientras revisaba su correspondencia digital en la inmensidad gélida de su ático minimalista con vistas a Hyde Park, la secuencia de símbolos apareció de nuevo. Esta vez, de forma aún más personal y perturbadora, incrustada en el código fuente de un mensaje aparentemente inofensivo que venía de una antigua academia de arte en un barrio modesto de Madrid, la misma donde él y Laura habían soñado con un futuro juntos, antes de que el mundo real los golpeara con fuerza. Era una invitación a un seminario sobre arte y resiliencia en tiempos de crisis, un título que sonaba casi irónico en su contexto. El remitente, Laura Mendoza. La certeza lo golpeó como un rayo, una descarga eléctrica que le erizó los vellos de la nuca y lo dejó sin aliento. Era ella. Había regresado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y con qué propósito? Después de 2 décadas de silencio, las preguntas se amontonaban en su mente, más densas, más complejas y más abstractas que cualquiera de sus lienzos más intrincados. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de ansiedad, paranoia y una profunda introspección para Alejandro. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Laura lo atormentaba día y noche. Vendría a su vida para desenterrar viejas heridas, para reprocharle el abandono, para buscar una compensación por el daño emocional, o para reclamar una parte, quizás una muy significativa y pública, de lo que él había construido, sabiendo que el susurro de Ícaro era, en esencia, una carta de amor a ella, un reflejo de los sueños que una vez compartieron y que él había monetizado, su inmensa fortuna y su impecable reputación, construidas con tanto esfuerzo, noches sin dormir y sacrificios personales, estaban de repente en un precario equilibrio. Ordenó a su equipo de seguridad, liderado por el inquebrantable capitán Ramiro Sánchez, un exmiembro de la Guardia Civil Española con una reputación intachable en el mundo de la protección de élites, que investigara a Laura Mendoza. Pero los resultados fueron mínimos, casi exasperantes en su falta de información relevante. Después de su abrupta e inexplicable desaparición de la vida de Alejandro, Laura había llevado una existencia discreta, casi invisible para el radar de los medios y la alta sociedad, dedicándose a la enseñanza de arte en pequeñas academias comunitarias y talleres locales en barrios humildes, lejos de los reflectores, las subastas millonarias y la prensa del corazón. Ni rastro de grandes lujos, ni conexiones evidentes con el mundo del arte de élite que él dominaba con mano de hierro. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué motivaba a esta mujer a resurgir de las sombras de su pasado, justo ahora, en la cúspide de su carrera? La respuesta,
o al menos el comienzo de ella, llegó en la forma de un paquete anónimo entregado directamente en la recepción de su exclusivo estudio de arte en el Soho de Londres, un espacio con techos altos y vistas panorámicas. Dentro, una serie de fotografías antiguas, descoloridas y desgastadas por el tiempo, pero inconfundibles. Eran de él y Laura, jóvenes, risueños, sus manos manchadas de pintura, sus rostros iluminados por la luz de un sueño compartido y la inocencia de la juventud. Pero la última foto, la más reciente y nítida, lo dejó helado, robándole el aliento y la capacidad de hablar. Mostraba a Laura, visiblemente mayor, con algunas hebras grises que se mezclaban con su cabello castaño oscuro, pero con la misma intensidad profunda y luminosa en los ojos, de pie junto a una adolescente. Una adolescente que tenía el mismo cabello oscuro y rizado que el suyo, la misma barbilla obstinada y decidida, y los mismos ojos intensos y penetrantes de Alejandro. Era su hija. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran propinado un puñetazo invisible en el estómago. No podía ser. Nunca había sabido. Una hija. Un secreto de 20 años que había crecido en las sombras, en la periferia de su existencia, mientras él acumulaba una fortuna inmensa y construía un imperio sobre la base de un lienzo que, ahora lo entendía, era un grito mudo de su amor perdido y sus sueños compartidos. La traición por el secreto, la conmoción abrumadora, la culpa lacerante y el arrepentimiento profundo, todo se mezcló en un torbellino de emociones que amenazaba con desestabilizar su inquebrantable fachada de magnate del arte. El mundo, o al menos el suyo, se estaba desmoronando bajo el peso de sus omisiones y su pasado. La primera noche después de recibir las fotos, Alejandro apenas durmió. Recordó la última conversación con Laura, una discusión trivial que se había descontrolado. Un inversor potencial había elogiado una de sus ideas embrionarias para una instalación interactiva, una idea que, en realidad, había nacido de una conversación con Laura. Él, en su afán de impresionar, había omitido la contribución de ella. Laura lo había escuchado, y en su dolor y su profunda decepción, le había dicho: «Tu ambición te consumirá, Alejandro, y cuando mires a tu alrededor, no quedará nada que te importe». Esas palabras, que en su momento le parecieron una bravuconería, ahora resonaban con una verdad escalofriante. El malentendido que había creído, una mentira sembrada por un compañero envidioso que quería separarlos, había sido solo una excusa para su propia cobardía y su deseo de escapar. El seminario sobre arte y resiliencia era en un pequeño centro cultural en un barrio modesto y vibrante de Madrid, lejos del glamour y la opulencia a los que Alejandro estaba acostumbrado, un contraste deliberado que Laura había orquestado. Llegó envuelto en un aura de anonimato, con gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos reveladores y una gorra de béisbol que le cubría la mitad del rostro, un intento patético de pasar desapercibido. Su jet privado lo había dejado en un aeropuerto privado a las afueras de la ciudad, y de allí un coche discreto, con cristales tintados, lo llevó a su destino final. Al entrar en la sala de conferencias, un aula modesta pero llena de luz natural, la vio. Laura estaba de pie frente a una clase heterogénea de estudiantes, jóvenes y adultos, su voz suave y apasionada mientras explicaba los matices emocionales y técnicos de una obra de Van Gogh, con la misma energía contagiosa y la misma chispa en los ojos que recordaba de su juventud. Su cabello, ahora con algunas hebras grises que se mezclaban elegantemente con su castaño oscuro, le daban un aire distinguido y sereno, pero su espíritu brillaba con la misma intensidad vibrante que lo había cautivado 2 décadas atrás. Y junto a ella, sentada en primera fila, con una libreta de bocetos de tapas duras en las manos y garabateando con una concentración febril, estaba la adolescente de la foto, su hija, Elena. Alejandro sintió un nudo amargo y doloroso en la garganta. Nunca la había visto. Nunca había estado allí para verla crecer, para verla dibujar, para verla respirar, para verla simplemente existir. Al final de la clase, mientras los estudiantes recogían sus mochilas y cuadernos, Alejandro se acercó a Laura, el corazón latiéndole desbocado contra sus costillas, un tambor desbocado en su pecho. Laura lo vio, y la sorpresa, la conmoción, y una chispa de algo más, algo parecido a la vulnerabilidad o la tristeza, pero también una extraña mezcla de determinación, cruzaron su rostro.
Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y el tiempo, en ese pequeño y ruidoso salón, pareció detenerse por un instante. El aire se volvió denso, cargado de memorias no dichas. Alejandro, susurró Laura, su voz apenas audible, cargada de emociones reprimidas, de años de silencio. Hola, Laura, respondió él, su propia voz tensa, áspera, como una cuerda a punto de romperse. Sus ojos se desviaron incontrolablemente hacia Elena, que los miraba con una curiosidad inocente pero a la vez, sorprendentemente, perspicaz para su edad. Necesitamos hablar. Ahora, en privado. Se retiraron a un rincón tranquilo del aula, un espacio cargado de eco y de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Laura, con una calma que lo desarmó y una dignidad que lo hizo sentirse pequeño y avergonzado, le explicó la verdad sin rodeos. Después de su abrupta e inexplicable ruptura, en medio de la confusión y el dolor, había descubierto que estaba embarazada. Demasiado herida por la separación, demasiado orgullosa para buscarlo, y con la dolorosa convicción de que él jamás la perdonaría por el malentendido que los había separado, una mentira sembrada por un tercero envidioso que quería separarlos por celos profesionales, decidió criar a Elena sola, lejos del brillo cegador de su ambición y su mundo. Los mensajes en el susurro y el correo electrónico no eran un acto de chantaje ni de venganza monetaria. Eran su desesperado intento de hacerle saber que existía, que había una parte de él que no conocía, una vida que había crecido y florecido sin su presencia, una extensión de su propio ser que había ignorado. No buscaba dinero ni compensación material, solo que supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Elena, que ya tenía 20 años y una mente brillante, empezara a buscar respuestas sobre su padre biológico por su cuenta, sin su guía. La conversación fue larga, densa y dolorosa. Lágrimas silenciosas, tanto de él como de ella, reproches contenidos que habían esperado 2 décadas para ser pronunciados, y explicaciones que se habían guardado durante 2 décadas de silencio y distancia. Laura no había buscado fortuna, solo la paz, la serenidad, y la oportunidad de darle a su hija una vida normal, lejos de los tabloides y la presión insoportable del mundo del arte de élite. Le mostró a Alejandro una serie de obras recientes de Elena, dibujos y pinturas que revelaban un talento innato, una chispa inconfundible que Alejandro reconoció como la suya propia, pero con una sensibilidad y una frescura que él había perdido en el camino de la comercialización. Su hija no solo se parecía a él, tenía su misma pasión desbordante, su misma alma artística, su misma obsesión por capturar la esencia de la luz y el color, pero con una inocencia que él ya no poseía. El encuentro con Elena fue agridulce, una mezcla de alegría por el descubrimiento y tristeza por el tiempo perdido. La joven, al principio distante y cautelosa, comenzó a ablandarse al ver la sinceridad en los ojos de Alejandro, la mezcla de arrepentimiento profundo y asombro genuino. No había resentimiento en ella, solo una curiosidad profunda y legítima por el padre que el destino, o las circunstancias, le había ocultado. Alejandro, el hombre que había acumulado miles de millones de euros, que poseía mansiones en las capitales del mundo y una colección de arte que valía fortunas incalculables, se dio cuenta en ese instante, con una claridad dolorosa, de que su mayor tesoro, la pieza más invaluable de su existencia, había estado creciendo en la sombra, en la periferia de su mundo, lejos de sus subastas glamorosas, sus galerías exclusivas. La fortuna que lo había cegado con su brillo y su promesa de reconocimiento era ahora un velo que se levantaba, revelando una verdad que lo golpeó con la fuerza de una epifanía. La historia de su vida, tal como la había contado a la prensa, la que aparecía en las biografías autorizadas y los documentales de arte, estaba incompleta. Era una farsa, una narrativa conveniente para su ascenso. Se disculpó con Laura, una disculpa tardía pero sincera y sentida, cargada del peso de 2 décadas de ausencia y error. Le ofreció apoyo a Elena, no solo financiero, sino también como mentor, como guía artístico, y sobre todo, con un temblor en la voz, como padre. Laura, con una sonrisa triste pero esperanzada, le dijo que el camino era largo, que la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana después de tanto tiempo y tanto silencio, pero que, por el bien de Elena, estaban dispuestos a intentarlo, a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado.
La noticia de la hija secreta de Alejandro Vargas, aunque inicialmente solo conocida por el círculo más íntimo, amenazaba con explotar. Sofía Beltrán, su agente, ya había recibido llamadas anónimas con preguntas extrañas, rumores que flotaban en el aire como esporas de un escándalo. Alejandro, esto podría arruinarnos, le dijo Sofía, su voz inusualmente temblorosa. Tu imagen está ligada a la perfección, al artista solitario y atormentado. Una hija secreta de 20 años es un shock. ¿Cómo vamos a manejar esto? Alejandro la miró, por primera vez en años, con una convicción que no provenía de sus millones, sino de su corazón. No lo manejaremos, Sofía. Lo abrazaremos. Esta es la verdad. Y si eso destruye la imagen que he construido, que así sea. No puedo seguir viviendo una mentira. La sorpresa en el rostro de Sofía fue palpable. Conocía al Alejandro ambicioso, al frío calculador, no a este hombre vulnerable y decidido. Los días siguientes, Alejandro dividió su tiempo entre sus compromisos en Londres y sus visitas secretas a Madrid. En Madrid, intentaba construir un puente con Elena, llevarla a museos que antes le resultaban tediosos, sentarse a su lado mientras ella dibujaba, compartiendo consejos sobre trazo y perspectiva. Elena, con la naturalidad de la juventud, comenzó a abrirse, a preguntarle sobre su vida, su arte, sus sueños. Le contó sus propias aspiraciones, sus miedos, sus ideas. Hablaban de arte y de vida, y por primera vez, Alejandro sintió una conexión genuina, no basada en el dinero o la fama, sino en el vínculo inquebrantable de la sangre y la pasión compartida. Laura observaba estos encuentros con una mezcla de cautela y esperanza. El camino sería largo, pero los primeros pasos se estaban dando. Mientras tanto, en el frente londinense, las cosas se complicaban. El jeque Al-Farsi, el potencial comprador de El Susurro de Ícaro, comenzó a mostrarse impaciente. Su equipo legal, famoso por su minuciosidad, había detectado la anomalía en la pintura. No los símbolos, que eran indetectables sin tecnología específica, sino una irregularidad en las capas pictóricas que sugería una alteración posterior a la creación. Temían que la obra no fuera pura, lo que podría devaluarla. Sofía intentó calmar las aguas, pero la sombra de un posible escándalo se cernía sobre el acuerdo más grande de la carrera de Alejandro. «¿Hay algo que debas saber sobre esa obra, Alejandro?», le preguntó Sofía un día, con una mirada dura. «Algo que pueda afectar su autenticidad o su valor». Alejandro dudó. El instinto lo impulsaba a confesar los mensajes ocultos, la historia de Laura. Pero, ¿cómo explicaría que su obra maestra era también una carta de amor a una expareja de la que nunca había hablado? La presión aumentó cuando un blog anónimo, Los Secretos del Arte, publicó un artículo insinuando que El Susurro de Ícaro podría no ser una obra original en el sentido puro, sino un lienzo reutilizado con un pasado oculto. La noticia, aunque vaga, se extendió como la pólvora en los círculos de coleccionistas. Las ofertas por la obra comenzaron a bajar. Alejandro se dio cuenta de que Laura no solo quería que supiera la verdad, sino que la verdad, su verdad, estaba intrínsecamente ligada a su obra más famosa. Si El Susurro caía, él caería con ella. Un día, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No eran códigos, sino palabras. La verdad es el arte más puro. Pero a veces, es dolorosa. Nos vemos en el taller de la calle de la Paloma. Sola. Alejandro reconoció la dirección. Era el viejo estudio compartido que él y Laura habían tenido en sus inicios, un lugar lleno de recuerdos y fantasmas. Sabía que tenía que ir, que esta era la confrontación final. Le mintió a Sofía, diciéndole que iría a un retiro creativo. Se subió a su jet y voló a Madrid. La calle de la Paloma era un laberinto de callejuelas estrechas y edificios antiguos. El viejo estudio estaba casi igual, con el cartel desgastado y la puerta de madera chirriando al abrirse. El polvo bailaba en los haces de luz, que se filtraban por los tragaluces. Y allí estaba Laura, de pie en el centro de la habitación, rodeada de lienzos cubiertos y viejas herramientas. No estaba sola. Detrás de ella, en silencio, se encontraba un hombre. Un hombre corpulento, de unos 50 años, con una cicatriz inconfundible sobre la ceja.
El mismo hombre que le había entregado el relicario años atrás en Dubái. Malik. Sabía que vendrías, dijo Laura, su voz tranquila pero firme. Y Elena me dijo que te estabas acercando a ella. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es este hombre, Laura? ¿Y por qué todo esto? ¿Qué es lo que realmente quieres? Malik, el hombre que no era Malik, se adelantó. Mi nombre es David. David Molina. Soy el hermano de Laura. Alejandro lo miró sorprendido. No recordaba que Laura tuviera un hermano, o al menos no uno con el que tuviera relación. Hace 20 años, comenzó Laura, su mirada fija en Alejandro. Cuando tú te fuiste, yo estaba embarazada. Y no solo de Elena. Alejandro abrió los ojos, su mente girando. Había otro bebé, un gemelo, pero no sobrevivió. Nació con complicaciones, débil, y murió a los pocos días. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Laura. Me lo arrebataron. Y yo, en mi desesperación, me hundí. David fue el único que estuvo allí para mí. Él sabía lo de los gemelos, sabía lo que me hiciste, o al menos lo que yo creía que me habías hecho. David continuó, su voz grave y cargada de resentimiento. Cuando Laura se enteró de tu éxito, de tu fortuna, del boom el susurro, y de cómo te atribuías todo el mérito, la vi revivir un dolor que pensé que ya estaba enterrado. Pero no fue por el dinero, fue por el deshonor, por el olvido de nuestra historia, y por la vida que ella sacrificó. Ella me pidió ayuda, no para destruirte, sino para que la verdad saliera a la luz, para que supieras la parte que faltaba de tu historia. La revelación del gemelo, de la pérdida que Laura había sufrido sola, fue un golpe aún más devastador que la existencia de Elena. Alejandro sintió un nudo en el estómago, un dolor físico que se extendía por su pecho. La complejidad de su engaño, de su abandono, era mucho mayor de lo que había imaginado. David había sido el mensajero anónimo, el que había sembrado las semillas de la duda en su vida, el que había investigado, el que había filtrado las pequeñas piezas de información al blog anónimo, todo para forzar la confrontación. La verdad es que, el susurro de Ícaro, no es solo tu obra, Alejandro, dijo Laura, señalando una de las sábanas. David la descorrió, revelando un lienzo idéntico a El susurro, pero con los colores más vívidos, las pinceladas más frescas. Esta es mi versión, la que pinté después de que te fuiste, canalizando todo mi dolor y mi esperanza. Y el mensaje que encontraste en la tuya, yo también lo escondí en esta. Eran nuestros sueños, ¿recuerdas? Los que plasmamos en tu lienzo original, antes de que te lo llevaras para tu exposición. Alejandro se dio cuenta de que no había una sola El susurro de Ícaro de su juventud. Había dos. La suya, que lo había hecho rico, y la de Laura, que era un testamento de su dolor y su resiliencia. Lo que quiero, Alejandro, dijo Laura, es que la verdad se sepa. No quiero tu dinero. Quiero que el mundo sepa que detrás de tu obra maestra hay una historia de dos, una historia que incluye mi arte, mi dolor, y la vida que construí sin ti. David asintió. El jeque Al-Farsi está a punto de cancelar el trato. Mi hermana no busca venganza monetaria. Ella busca justicia. El arte es más que dinero. ¿Verdad, Alejandro? Es verdad. Alejandro, el hombre de acero de los negocios del arte, se derrumbó. Las lágrimas, que había reprimido durante décadas, brotaron sin control. Lo siento, Laura, dijo con la voz quebrada. Lo siento por todo. Por el engaño, por la cobardía, por la pérdida que tuviste que afrontar sola. La historia del gemelo, la soledad de Laura, el resentimiento de David, todo se unió en una revelación abrumadora. Se dio cuenta de que había construido su imperio sobre una fundación de arena, sobre un secreto que ahora lo ahogaba. La solución que Alejandro propuso fue tan audaz como su arte. En lugar de vender una sola obra, propuso una exhibición conjunta. No una retrospectiva de Alejandro Vargas, sino una muestra titulada Los susurros de Ícaro. Dos caminos, una verdad. Expondría ambas versiones de la obra, la suya y la de Laura, lado a lado. Y en la inauguración, ante el mundo, contaría la historia completa. La historia de su amor, la ruptura, el gemelo perdido, el nacimiento de Elena,
y como el arte había sido el hilo conductor que los había mantenido unidos a través de la distancia y el tiempo. Una historia de verdad, de arrepentimiento, y de la redención que solo la honestidad puede traer. Sofía, su agente, inicialmente se horrorizó. «Estás loco, Alejandro. Esto es un suicidio de relaciones públicas. Arruinará tu imagen, tu marca». Pero Alejandro, por primera vez, no escuchó sus cálculos. «La verdad es mi nueva marca, Sofía. Y la libertad de mi hija y la paz de Laura valen más que cualquier reputación». El jeque Al-Farsi, sorprendido por la audacia de la propuesta, se intrigó. No era solo arte, era una historia humana profunda, un drama épico que añadiría un valor incalculable a la obra. Los medios, sedientos de escándalos y redenciones, se volcaron sobre la noticia. El día de la inauguración de Los Susurros de Ícaro, dos caminos, una verdad. La galería Saatchi estaba abarrotada como nunca antes. La expectación era palpable. Alejandro subió al estrado, junto a Laura, por primera vez en público, junto a Elena, que observaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo. David estaba entre el público, su rostro grave pero con un atisbo de satisfacción. Alejandro habló, no como el magnate del arte, sino como un hombre vulnerable y arrepentido. Contó su historia con una honestidad brutal, la ambición que lo cegó, el amor que perdió, el dolor que causó, la hija que no conoció, y el gemelo que nunca vio. Habló de la resiliencia de Laura, de su fortaleza para criar a Elena sola y de la justicia que ella buscaba. Cuando Alejandro terminó de hablar, un silencio sobrecogedor llenó la sala, seguido de una ovación atronadora. No era la ovación para el artista millonario, sino para el hombre que había tenido la valentía de desnudarse emocionalmente. La exhibición fue un éxito sin precedentes. El susurro de Ícaro se convirtió en un símbolo de la redención, de la verdad que libera y del arte que sana. El jeque Al-Farsi compró ambas obras, la de Alejandro y la de Laura, no como piezas individuales, sino como un díptico, un testimonio de una historia completa. La historia de Alejandro Vargas se reescribió esa tarde, no en los titulares de los periódicos de arte, sino en el corazón de quienes escucharon su confesión. No como el magnate del arte que todo lo tenía y todo lo controlaba, sino como el hombre que había redescubierto la pieza más valiosa y fundamental de su vida en el lienzo de un pasado que había intentado, inútilmente, olvidar. Los susurros de Ícaro ya no eran solo obras de arte, inversiones millonarias para coleccionistas. Eran un puente, un mensaje en una botella lanzado hace 20 años, una señal de humo en el tiempo, que finalmente había encontrado su destino. Y Alejandro, el millonario que lo había tenido todo y se había creído invencible, se dio cuenta de que su verdadera obra maestra, la que realmente importaba, estaba apenas comenzando, pintada con hilos de arrepentimiento, amor incondicional, justicia, y la promesa de un futuro compartido, incierto pero lleno de posibilidades. Un futuro que era, paradójicamente, el más valioso de todos sus tesoros. Y en ese futuro, Elena comenzaría su propio camino artístico, no a la sombra de su famoso padre, sino con la verdad y la historia completa como su base, y Laura encontraría por fin la paz que merecía.